Lo que están haciendo ustedes como colectivo a favor del uso del quechua, que no es solamente del uso como medio de comunicación, sino a favor de asentar la identidad de quienes hablan quechua o de quienes tienen elementos culturales quechua, lo que hay que señalar es que es una cosa absolutamente positiva. Es además un esfuerzo que va a ser prontamente reconocido por la adhesión de cientos y seguramente miles de personas de toda esta amplia zona, que es la zona de más antigua ocupación del quechua, cuya historia es extraordinaria por la sucesión de ocupaciones, por la cosa que ya se sabe y por cosas que aún no se sabe. Yo podría decirles que este colectivo seguramente va a tener el interés de investigar sobre el quechua central, pero también sobre las lenguas del quechua central a lo largo de la historia. Y seguramente allí va a salir una lengua pre-quechua como el cuy, de una amplia ocupación de la zona central del Perú, que incluye incluso hasta Lima, ¿cierto? Y cómo restos de esta antigua ocupación subsisten en el quechua, y subsisten sitios arqueológicos con nombres en territorio de lo que es quechua central, el quechua de Ancash, el quechua de Lima, etc. El mismo documento Dioses y Nombre de Guarachurí tiene palabras del cuyi como nombre de dioses. ¿Y cómo es que esos nombres de dioses cuyi estaban allí? Son preguntas que todos nos vamos a hacer, ¿no es cierto? Y hacemos esas preguntas, son de lo más excelente porque nos va a llevar a mayores conocimientos. Y lo bueno es que haya un colectivo que con una motivación sobre una lengua, sin embargo su motivación va a ir mucho más allá en el transcurso de los tiempos, con toda seguridad. Como has mencionado, y gracias por la mención que haces, como lingüista de lenguas amerindias, ancashino de nacimiento, también debo señalar que esta será una de las maneras de reconstruir una sociedad quechua que no existe para todo el quechua, pero tampoco existe para variedades del quechua. No hay una sociedad quechua del quechua central. ¿Por qué? Porque no hay relaciones sociales entre todos los que hablan el quechua central. Y esa falta de relaciones hace que se diversifiquen cada vez más. Si yo hago una innovación, digamos, en el Callejón de Guaymas, ¿cómo llega la innovación al conocimiento de la gente del Valle Mantaro o de la gente de Singa? A Yata puede llegar, pero a Singa más difícilmente, o a Cerro de Pasco. Entonces, no se conoce esas innovaciones y esta variedad del quechua central se hace cada vez más diferente de otras variedades del quechua central. Pero un colectivo como este es una manera de establecer relaciones sociales con todos los que hablan quechua, sobre todo cuando está diciendo que el colectivo es del quechua central. No akushkomik, hamkunawan, alim rural kayanki, quechua tashpinampaj y duranampaj. Nirga, hamkunata, noane, hamkuna aywayanki, kangman, kay proyektua.